Hola, ¿cómo están? Espero que estés muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro video de crisis hipertensivas, donde habíamos dejado anteriormente en manifestación clínica, por lo cual es muy importante que el paciente que nos llega al servicio de urgencias con una crisis hipertensiva, no podemos olvidar la parte de la semiología que se nos ha venido inculcando desde que estamos en la Facultad de Medicina, que es muy importante que el paciente tenga una muy buena anamnesis y un muy buen examen físico, buscando ese daño órgano blanco, ya sea en corazón, en cerebro, en vasos, como en vasos grandes, en microvasculatura, en el riñón, por lo cual hay una serie de interrogatorios, una serie de pasos de interrogatorio que debemos ir buscando. Vamos a empezar con la parte de la cefalea. La cefalea es un síntoma muy común en pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que llegan a servicios de urgencias con crisis hipertensivas y con cefalea. Es muy importante identificar las cefaleas de tipo banderas rojas, como cuál: paciente mayor de 50 años con una cefalea de novo de súbita aparición, la cefalea de 10 de 10 en intensidad que se caracteriza como el cefalea en relámpago, por ejemplo, desde de la hemorragia subgranoidea. Pacientes que se encuentran en posparto, por ejemplo, que tienen de trombosis de senos cavernosos, también tiene que dar una sospecha, una alarma. Pacientes que llegan a servicios de urgencias con cefalea, las cuales tienen larga duración y no se ven con ningún analgésico, también hay que hacer sospechar. Pacientes que llegan a servicios de urgencias con una cefalea, una visión borrosa u otros síntomas neurológicos focales que nos hace pensar que el paciente posiblemente tenga una complicación de daño órgano blanco a nivel cerebral. Pacientes también que, por ejemplo, llegan con una cefalea, son pacientes de tipo inmunosuprimidos, pacientes VIH positivos, pacientes con consumo de esteroides crónicos, son pacientes los cuales deben también generar una sospecha en el médico de urgencias. El dolor torácico, por supuesto, un dolor que hay que interrogarlo muy bien, cómo es el tipo de dolor, si es de tipo desgarrador, punzante, como por ejemplo esos pacientes que se quejan de un dolor tipo desgarrante, eh, que se irradia hacia espalda, es muy sugestivo de disección de aorta, el dolor típico opresivo que hemos estado estudiando en pacientes con síndrome coronario agudo, que si bien es un dolor típico en pacientes hombres, pero en pacientes ancianos, diabéticos, en mujeres puede que ese dolor opresivo no sea tan típico, o pacientes los cuales llegan con un dolor el cual parece como si fuera un dolor tipo pirosis, pone epigastralgia, pero en realidad parece que es un síndrome coronario agudo, en un paciente anciano el cual nadie lo sospechó. También es muy importante hacer excepciones. Paciente que llega a servicio de urgencias con hipertensión arterial y tuvo una pérdida tras historia de conciencia o llega con otros síntomas neurológicos como una convulsión, un estado posictal, hacen pensar que el paciente debe tener un examen y posiblemente unos paraclínicos más detallados. Pacientes que llegan a servicio con una disnea de rápida apelación como un característico de un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Pacientes con oliguria, con hematuria. Adicionalmente, no podemos olvidar a esos pacientes que tengan pues la anemia trombocítica microangiopática, la cual es un poquito complicada a veces de diagnosticar debido a que su diagnóstico es más tardío. El paciente que ya lleva hospitalizado, ya después del servicio de urgencias, ya unos días hospitalizado. Y es muy importante también que eh, tenemos que estar siempre atentos acerca de estados de focalización neurológica, pacientes del papiledema, que a veces puede ser un poco complicado de diagnosticar, papiledema bilateral. Hay que medir la presión arterial en ambas extremidades por causas de disección de aorta, mirar los pulsos distales, la auscultación tanto cardiopulmonar como también en el cuello para ver soplos aórticos y soplos de carótidos. También la inspección abdominal en busca de masas pulsátiles en caso de un aneurisma de aorta son sospechas que nos permiten tener idea de ese paciente tiene daño órgano blanco, sí o no, y si lo tiene, qué estructura debo ir a buscar. Así que viene la pregunta de, bueno, los pacientes, ¿yo qué paraclínicos les debo solicitar? Entonces, cuando uno empieza a mirar la literatura de la guía del 2017 de crisis hipertensivas de la guía europea, ellos manejan que hay unos laboratorios básicos como la hemoglobina, la hematocrito, la plaqueta, la creatinina, también toda la parte del electro para identificar si el paciente tiene isquemia o no, la oftalmoscopia que es un poco complicado a veces realizarla, que depende mucho del médico, que tan entrenado se encuentra para hacer la oftalmoscopia, pero es una muy buena herramienta que el médico también debe siempre utilizar. Y ya luego las indicaciones de si pide una troponina sensible o no, si el paciente requiere unos rayos X también, por ejemplo, para ver líneas B de Kerning en caso de sobrecarga por una falla cardíaca, pacientes que también tengan, pues, por ejemplo, una ecocardio transtorácica en pacientes que estén, por ejemplo, inestables y un angiotac no sea ideal, probablemente es con TEP que se encuentren inestables.
la resonancia magnética o TAC de cráneo en pacientes que tengan, por ejemplo, síndromes neurológicos focales, o por ejemplo el angioTAC como estudio de elección en pacientes con disección de aorta. Recordemos que la radiografía de tórax es una buena herramienta porque permite ver el ensanchamiento del mediastino, pero el gol estándar sería siempre el angioTAC. Pero son estrategias las cuales si uno llega y mira la guía del 2020 de hipertensión americana, también ellos básicamente recomiendan lo mismo, el laboratorio inicial, la hemoglobina creatinina, la LDH que me permite ver estado de hipoperfusión, también el fondo de ojo, el electro, y ya las óptimas dependiendo de qué sospechas tengo yo de mi paciente para yo empezar a mandar si le mando troponinas electro, el paciente requiere más bien un angioTAC, o un TEP, el paciente también requiere el angioTAC, pero también necesito estratificar el riesgo con troponinas, por ejemplo. Entonces es muy importante yo identificar a ese paciente que posiblemente pueda tener para yo dirigir los estudios y mi tratamiento hacia esa posible sospecha diagnóstica. Pero siempre queda eh, ese problema que vivimos actualmente de que hay muchos servicios de urgencia, hay muchos servicios, más que todo en lugares de corregimientos de municipios, que son centros de solamente primer nivel, lo cual hace que es complicado que esos pacientes sean abordados de una manera óptima por escasez de recursos y escasez de pruebas de laboratorio. Es muy importante que los pacientes se identifiquen. Para los pacientes, yo definitivamente, si el paciente tiene una cefalopatía hipertensiva, entonces posiblemente requieres una resonancia de tomografía de TAC, una tomografía de cráneo, perdón. Si el paciente lo que tiene es un ataque isquémico, entonces lo mismo, la tomografía o síndrome coronel agudo, el electrocardiograma, la troponina, ya depende yo, ese paciente, yo qué sospechas tengo, cuál es la posible etiología para yo poder determinar qué ayuda diagnóstica me debo pegar, porque yo no debo siempre mandarle a todos los pacientes cuánta cantidad de ayuda diagnóstica que simplemente aumentan el coste del sistema y por eso hacen un retraso óptimo en el manejo del paciente. Sin embargo, cabe aclarar que aproximadamente el 80% de los pacientes con crisis hipertensivas tienen daño de un solo órgano blanco, pero luego el 14% pueden tener dos órganos blancos dañados y hasta el 3% tres órganos dañados de órgano blanco, por lo cual es importante también yo identificar cuáles son los posibles o si es solamente uno el que se encuentra alterado. En cuanto a la parte de pacientes con urgencias hipertensivas, es muy importante que los pacientes cuando llegan al servicio de urgencias, que son asintomáticos, pacientes debo decidir con mi juicio clínico y también basándome en la literatura, si ese paciente requiere o no estudios de mayor profundidad. ¿Por qué? Porque es muy posible que el paciente con urgencia hipertensiva sea un paciente hipertenso crónicamente. Como hemos visto que la principal causa de crisis hipertensiva son pacientes los cuales no son adherentes a tratamiento hipertensivo, puede que el paciente tenga esa crisis hipertensiva, ya tenga la presión arterial alta desde hace un buen tiempo y el paciente le haga un electro, entonces encuentros son pacientes que tengan hipertrofia ventrículo izquierdo, que tengan un bloqueo AB, por ejemplo, de primer grado. Entonces son pacientes los cuales uno empieza a sacar paraclínicos que pueden salir alterados por daño órgano blanco crónico y pueden hacer que yo me preocupe por el paciente se preocupe por su enfermedad y puede ser que el médico de urgencia se confunda en cuanto a cuál es el manejo óptimo de ese paciente. Por lo cual no se recomienda que todos los pacientes se haga como una revisión sistemática, como que se le ordenen una gran cantidad de paraclínicos buscando daño órgano blanco cuando el paciente, el anamnesis y el examen físico no muestra evidencia de daño órgano blanco. El manejo de crisis hipertensivas es muy importante yo también identificar la causa, pacientes los cuales no son adherentes de tratamiento hipertensivo, el consumo crónico de AINES que generan cicatrices a la parte renal por esa vasoconstricción de la arteria renal, por disminución de las prostaglandinas, también aumenta el riesgo de que el paciente tenga crisis hipertensivas, pacientes muy jóvenes con hipertensión, ojo, hay que descartar causas de hipertensión secundaria, estenosis de arterias renales bilaterales, paciente con sajos, paciente que tenga feocromocitoma, paciente con Cushing, también es muy importante yo evaluar al paciente, qué paciente me estoy evaluando y cuáles son las posibles etiologías de esa crisis hipertensiva. Y hablando inicialmente de las urgencias hipertensivas, es muy importante que los pacientes que llegan con urgencias hipertensivas son pacientes los cuales no tienen un daño órgano blanco establecido y son pacientes que muy probablemente se benefician muy poco de que se le haga una rápida reducción de la presión arterial. Inclusive, si se hace una rápida reducción de presión arterial en pacientes que son crónicamente hipertensos por la fisiopatología que ya expuse en el video anterior, esos pacientes pueden hacer aumentar el riesgo de síndrome coronel agudo o de una ACV, por lo cual es muy importante que esos pacientes idealmente no se dan medicamentos parenterales ni tampoco una reducción agresiva de la presión arterial, aunque el nombre diga que sea una urgencia hipertensiva, como tal, no es tan urgente como una crisis, como una emergencia hipertensiva. El objetivo de la reducción de la presión arterial es que durante las próximas 24 48 horas maneje presiones de 160 a 95 o hasta menos,
pero por si el paciente maneja presiones de menos de 160/95, el paciente puede dar de alta, puede ser dado de alta con seguridad, pero ya veremos ciertas indicaciones en las cuales no se debe dar de alta todavía. Los medicamentos orales seguros que se han estudiado que tienen una mejor opción son, por ejemplo, el captopril o la clonidina, por ser medicamentos de rápida acción. Sin embargo, sí es muy recomendable que a los pacientes se les den dosis bajas de medicamentos y posteriormente ir titulándolas para evitar pues, de que se den dosis muy altas y hagamos un manejo muy agresivo de la presión arterial. Los pacientes deben permanecer en el servicio de urgencias en observación, por lo menos esas 24 horas en observación para verificar que el paciente sí haya disminuido las cifras de tensión arterial y si efectivamente logró disminuir las cifras de tensión arterial, ese paciente puede ser mandado a su hogar, pero rápidamente debe tener una cita prioritaria entre los primeros 7 días para que el paciente vaya y consulte a medicina general, a consulta ambulatoria, para que se le corrija el manejo antihipertensivo y se le mande los paraclínicos necesarios en caso de descartar una hipertensión de tipo secundaria. Sin embargo, cabe descartar que hay posibles pacientes los cuales no se puedan quedar hospitalizados en el servicio de urgencias, sino que deban ser subidos a sala de hospitalización. Como por ejemplo, pacientes que durante la observación no tienen disminución de la presión arterial, sino que antes sube la presión arterial. Por ejemplo, en hipertensión maligna, pacientes con cifras mayores de 200, 120, 220 de presión arterial, son pacientes los cuales posiblemente deban ser hospitalizados en sala, pacientes los cuales lleguen asintomáticos y luego posteriormente con el tratamiento empiezan a presentar síntomas, pacientes los cuales se deben estudiar, y pacientes, por ejemplo, que sean en nuestro medio muy común pacientes los cuales no tengan una buena posibilidad de acceder al servicio de urgencias, pacientes que vivan en comunidades muy lejos, es recomendable que ese paciente mejor que se quede en el servicio de urgencias y sea hospitalizado para evitar futuras complicaciones. Además, pacientes que tengan antecedentes de diabetes tipo 2 mal controladas, pacientes con antecedentes de síndrome coronariano agudo, pacientes con antecedentes de ACV previo, son pacientes los cuales es mejor mantenerlos todavía hospitalizados y verificar que los pacientes efectivamente tengan un buen tratamiento por tener unos factores de riesgos que hacen que el paciente posiblemente pueda tener una complicación a corto y largo plazo. Antes de seguir pues, con el manejo de crisis de emergencias hipertensivas, que es un poco más largo, un poco más extenso, dejaremos el video, esa segunda parte de video hasta aquí para no hacer el video muy extenso, pero sí les quiero recomendar esta página de la Guardia Sináptica. Es una página, perdón, de la Guardia Sináptica. Es una página de Instagram, la cual está hecha por mis compañeros, colegas y amigos de la misma universidad, la Universidad CES, en donde pues se colocan trivias, se colocan también diferentes pósters con temas de interés, ya sea temas de medicina interna, temas de pediatría, temas de toxicología, por lo cual es una muy buena página para seguir y para estar siempre al pendiente de nuevas actualizaciones de medicina. Así que aquí la dejo por aquí, la guarida sináptica que se encuentra en Instagram. Muchas gracias, que estén muy bien y próximamente nos veremos en la tercera parte del video para el manejo de las emergencias hipertensivas y el pronóstico de estos pacientes.